Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos acerca del nuevo Samsung S24 Ultra. Dentro de la caja encontraremos el teléfono, un estuche de cartón que incluye la guía, la herramienta de la SIM y el cable USB tipo C. El teléfono cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con una resolución de 3120 x 1440. Cuenta con una cámara frontal de 12 megapíxeles con una batería de 5000 mAh, un procesador octa-core. Tiene una memoria de 12 GB, lo puedes encontrar con un almacenamiento desde 256 GB hasta 1 TB. En la parte de atrás encontraremos el módulo de cámaras. La primera es la ultra gran angular de 12 megapíxeles, la de en medio de 200 megapíxeles, zoom de calidad óptica 2X y ángulo amplio. La tercera de 50 con zoom óptico de 5X y zoom óptico de calidad. A un costado de la principal tenemos una de 10 megapíxeles, zoom óptico de 3X. El contorno está hecho de titanio y solo en el lateral derecho encontraremos los botones de volumen y encendido apagado. Por la parte de abajo encontraremos la bandeja de SIM para el cable USB, la bocina y el S Pen. Las novedades de este dispositivo es la inteligencia artificial, la cual estará disponible de forma gratis por 2 años. Haremos una pausa para mostrar una de las fundas oficiales que tiene Samsung para el S24 Ultra. Igual la encuentras para el S24 Ultra. En mis redes sociales les dejé otras opciones para protegerlos con fundas. En este caso es el color azul claro, dándole un tono más a blanco, pero bueno, también está disponible en gris y violeta. Todas vienen con una combinación de color. En el caso de la segunda azul claro, viene con naranja en la parte de abajo de la correa, que funciona como sujetador. Te da un aspecto de ser de buena calidad, el tacto es sedoso, habrá que ver con el tiempo cuánto dura la correa y al ser un color claro y al estarla limpiando constantemente, esperemos que no se vea muy sucia o amarillenta o tenga otro tono de color a corto plazo. Los espacios para el lápiz, la salida de audio, para conectarlo a la corriente eléctrica y el área de las cámaras cubren perfectamente y es compatible con la carga inalámbrica. El S Pen tiene las mismas funciones que sus antecesores. Lo puedes ocupar para tomar fotos, captura de pantalla, subir, bajar el volumen, cambiar de canción y claro, para las nuevas funciones de la inteligencia artificial. Una de las cosas que se puede apreciar en el momento que tienes en tus manos este teléfono es la pantalla, la cual pareciera con falta de color. En este video les estoy dejando una comparación con el iPhone 15 Pro Max y el S23 Ultra. Se puede notar que la pantalla tiene falta de color, aún subiendo el brillo, quitando el adaptable, protección de la vista, poniendo el modo de pantalla vívido y demás. Esperemos que todo esto se corrija con una nueva actualización. Otra de las cosas es que el S24 Ultra, en cuanto a la protección de la batería, es del 80%, a comparación del S23 Ultra que lo deja en un 85%. El S24 Ultra viene de fábrica con Android 14 One UI 6.1. En cuanto a la cámara, tiene buenos resultados, pero siendo muy sincera, no los esperados. Como digo, espero que todo esto se solucione con una actualización.
Ahora hablemos sobre las funciones de la inteligencia artificial, que si bien algunas de las cosas las encontramos descargando otras aplicaciones, es una ventaja que estas ya se incluyan de forma nativa en nuestro dispositivo. Por ejemplo, la opción de círculo para buscar con Google. Si tienes el S23, puedes hacer algo similar con Visvisión, solo que con ella solo te dará imágenes relacionadas a comparación con el círculo con Google. Te da más opciones de imágenes relacionadas, pero también información en dónde puedes comprar o en qué lugar se encuentra cierta parte que hayas marcado. Así suena cuando traduce una llamada. Así suena cuando traduce una llamada. Puedes traducir tus llamadas en tiempo real. Igual la traducción en algunas aplicaciones de mensajería y chat. También encontraremos la opción de realizar un resumen de forma automática en tus notas. Te puede sugerir un título, corregir la escritura y demás. El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario. Después de una o dos canciones y antes de que pudiese complacer las peticiones de algunos que querían que cantase otra vez, Ahora puedes poner una imagen en la pantalla cuando el teléfono está sin actividad. Si es una imagen en donde se muestran personas o animales, puedes elegir que solo se muestren estos, además de configurar qué es lo que deseas que se muestre en esta pantalla. Si has grabado un video, puedes entrar a tu galería y al visualizarlo, puedes presionar sobre de la pantalla para ponerlo en cámara lenta. Ahora el borrador de objetos o personas está mejor, ya que al hacerlo no te deja el barrido como si lo hicieras con la herramienta de borrador objetos. Puedes no solo borrarlos, sino también moverlos de lugar y cambiar su tamaño. El S24 Ultra trae sus propios fondos de pantalla, pero también la opción generativo, que permite crear una imagen con inteligencia artificial en base a las palabras marcadas. Otra de las cosas que noté que se resolvió con un reinicio es que cuando lo conecté a una barra de sonido, este mandaba el sonido entrecortado y enseguida recibí una llamada la cual se escuchaba igual. En cuanto se reinició, se le quitó. He notado que tarda en que la PC lo detecte y en ocasiones se desconecta con el cable USB tipo C a la entrada USB tipo C. Y bueno amigos, hasta aquí con este video. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que están por cambiar su viejo teléfono. Y si me preguntas si lo cambiarías si tienes el S23 Ultra por el S24 Ultra, te diría que te esperes otra generación más. Y bueno, recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.